Imagina que estás frente a un semáforo en ámbar. No hay autos a la vista, tú te sientes seguro y sin pensarlo aceleras. 1 kilómetro más adelante el corazón te late fuerte, casi te pasas una salida importante. Nadie te distrajo, no fue descuido, fue otra cosa. Una autopista mental que tomó el control antes de que tú decidieras nada. Esa autopista, rápida, intuitiva, cómoda, convive con un camino más lento, más analítico, que a menudo ignoramos porque exige esfuerzo. De esa tensión, de ese baile entre la prisa y la pausa, trata el libro que estás por escuchar. Hoy vamos a recorrer Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Un libro que no solo busca enseñarte cómo piensas, sino también por qué tantas veces te equivocas con convicción y qué puedes hacer para evitarlo. Si eres emprendedor, líder, estudiante o simplemente alguien curioso que quiere tomar mejores decisiones, lo que sigue puede cambiar la manera en que negocias, inviertes, priorizas y sobre todo, cómo te hablas a ti mismo. Quédate conmigo, en los próximos minutos voy a darte una brújula mental para que aprendas a usar la velocidad cuando conviene y a frenar cuando importa, cuando realmente hace la diferencia. Antes de entrar de lleno, mira el contexto. Daniel Kahneman es psicólogo, investigador de la mente humana y premio Nobel de Economía, reconocimiento que comparte simbólicamente con el trabajo junto a su gran colaborador Amos Tversky. A partir de décadas de estudios, experimentos y conversaciones profundas, Kahneman se obsesionó con una pregunta sencilla y poderosa. ¿Por qué tomamos decisiones irracionales de forma predecible? No irracionales como insulto, sino como patrón. Lo que descubrió fue un mapa, dos sistemas de pensamiento que sin avisar gobiernan tu día. La promesa del libro es clara. Si entiendes cuándo manda cada sistema, si identificas las trampas que te tiende tu propio cerebro, podrás crear salvavidas prácticos para decidir mejor en situaciones de presión, incertidumbre y cambio. No se trata de volvernos perfectos, se trata de volvernos conscientes y con esa conciencia más efectivos. Entonces, pongámosle nombre a la gran pregunta que guiará esta narración. ¿Qué separa a una mente que cae una y otra vez en sesgos costosos de una mente que usa sus propias limitaciones a su favor? La respuesta de Kahneman es directa. Lo que te separa no es tu inteligencia, es tu diseño mental. Tienes un sistema 1, rápido, automático, emocional, y un sistema 2, lento, deliberado, analítico. Cuando sabes cuándo confiar en el primero y cuándo activar el segundo, empiezas a tomar decisiones con más lucidez y menos arrepentimiento. Esa es la columna vertebral que iremos articulando con historias, ejemplos y herramientas, como quien va encendiendo faros en una carretera con niebla. Bien, respira hondo y acompáñame a la primera gran idea. El sistema 1 es tu piloto automático. Te permite leer esta frase con fluidez, reconocer una cara en milisegundos, completar refranes, conducir por una ruta conocida, detectar peligros sin analizarlo. Es indispensable, sin él, tu vida sería insoportablemente lenta. El problema surge cuando lo dejas a cargo de decisiones complejas, que requieren cálculo, comparación, evidencia. El piloto automático no razona, asocia, busca patrones, se queda con lo que salta a la vista y rellena los huecos con historias plausibles. Kahneman lo resume en una frase que vale oro: lo que ves es todo lo que hay. Cuando tu mente cree que ya tiene suficiente información, deja de buscar más y decide. Te ha pasado. Tienes una primera impresión de alguien en una entrevista y, sin darte cuenta, interpretas todas sus respuestas bajo ese primer filtro. Le llamamos efecto halo. Si te cae bien, todo lo que diga te parecerá brillante. Si te cae mal, todo te sonará mediocre. ¿Qué enseña esto? Que tu primer juicio no es un veredicto, es una hipótesis. Y si lo tratas como hipótesis, abres espacio para que el sistema 2 revise, cuestione y, si hace falta, corrija. Antes de cerrar esta idea, te lanzo una pregunta. ¿En qué decisiones de esta semana tu piloto automático estuvo conduciendo sin que tú lo supieras? Detectarlo ya es un acto de liderazgo personal y prepara el terreno para lo que viene. Sin pausa, avancemos a la segunda gran lección. El sistema 2 es costoso, pero salva el día. Es el que multiplicaría 17 por 24 con papel y lápiz, el que lee contratos, el que compara alternativas con números, el que, si lo entrenas, detiene tu sesgo de confirmación, esa tendencia a buscar solo la evidencia que refuerza lo que ya crees. El sistema 2 no es un genio, es persistente, y sin embargo, por ahorrar energía, lo activas menos de lo que deberías. ¿Cómo lo notas? Cuando caes en anclas. El anclaje es la influencia absurda que tiene un número inicial en tu juicio posterior. Si te digo que un reloj cuesta $900 y luego te lo ofrecen a 500, lo ves como ganga, aunque 500 siga siendo caro para su calidad. El punto de referencia te hipnotizó. En negociaciones, el primero que pone un número moldea el campo. En tu vida cotidiana, ese ancla puede ser el primer presupuesto, la primera estimación de tiempo, el primer comentario que escuchas en una reunión.
El antídoto no es negar el ancla, no puedes, es crear anclas propias, rangos, datos de base, segundas fuentes. Cuando te escuches diciendo, me parece razonable porque, pregúntate si lo que te parece razonable no está arrastrado por un número que apareció demasiado pronto. Al hacerlo, notarás que tu atención empieza a hacer zoom en los elementos que realmente importan. Conecta con esto una tercera idea que golpea donde más duele. Odiamos perder más de lo que disfrutamos ganar. La aversión a la pérdida es una ley emocional. En términos de sensación, perder 100 duele más que el placer de ganar 100. ¿Qué produce esto? Decisiones defensivas. Mantienes un proyecto muerto por no perder lo ya invertido. Evitas cambiar de proveedor aunque sabes que hay mejores. No subes un precio justo por miedo a perder clientes. En inversión, vendes tus ganadoras demasiado pronto y aguantas las perdedoras demasiado tiempo. Kahneman y Tversky llamaron a esto teoría de la perspectiva. El valor que asignas a un resultado depende del marco desde el que lo mires. La misma cirugía suena más aceptable si te dicen 90% de supervivencia que si te dicen 10% de mortalidad. El resultado es idéntico, la emoción no. Por eso, antes de decidir, reformula. ¿Cómo se ve esto si lo describo al revés? Cambiar el marco cambia tus elecciones, aunque los números no se muevan, y ese pequeño giro te protege de comprometerte con decisiones que solo parecían atractivas desde un encuadre sesgado. Súmale ahora un sesgo que camina de la mano con la intuición, la disponibilidad. Tiendes a juzgar la probabilidad de un evento por lo fácil que te viene a la mente. Si hace poco escuchaste de un robo cerca, inflas tu percepción de inseguridad. Si tu amigo ganó dinero con una acción, crees que esa acción está buena. Si ves muchas noticias de desastres aéreos, crees que volar es peligrosísimo, ignorando que la estadística dice lo contrario. La memoria te concede atajos que no distinguen entre lo llamativo y lo representativo. ¿Qué hacer? Pregunta. ¿Qué dato real respalda lo que siento probable? Y si no tienes el dato, actúa con humildad. Asume que tu sensación es una señal para investigar, no una verdad para ejecutar. Este gesto sencillo, por sí solo, ya baja el volumen a los impulsos del sistema 1. Entra aquí otra pieza clave, la falacia de la conjunción y el desprecio por la tasa base. A tu cerebro le encantan las historias detalladas, pero la realidad se rige por proporciones. Si te digo que Linda es brillante, le preocupa la justicia social y ha participado en protestas, tu intuición apostará a que es cajera de banco y activista feminista antes que cajera de banco a secas. Sin embargo, matemáticamente, la conjunción de dos eventos siempre es menos probable que uno solo. Del mismo modo, si evalúas a un candidato sin considerar la tasa base, por ejemplo, ¿cuántas personas con su perfil rinden realmente bien en ese rol? Creerás que este es distinto solo porque su historia te suena especial. El sistema 2, cuando lo dejas trabajar, pregunta, ¿contra qué comparación objetiva debo medir esto? Y de pronto, las historias dejan de encandilar, como si bajaras el brillo de una pantalla para ver los detalles que antes se perdían. Observa cómo todo esto te conduce a una trampa elegante, la ilusión de validez. A más información, más confianza, aunque la información no aumente la precisión. En mercados financieros, en selección de talento o en predicción de ventas, puedes mirar 20 gráficos y sentirte más seguro que con 5, aun cuando los 15 extra no aportan nada. Sucede igual con la regresión a la media. Cuando algo es extremadamente bueno o malo, lo más probable es que lo siguiente se acerque al promedio. Si un vendedor tuvo un trimestre espectacular, no asumas que ya encontró el secreto. Tal vez fue un golpe de suerte y si lo presionas para repetirlo, lo empujarás a estrategias riesgosas. Del otro lado, cuando llamas la atención con dureza a alguien por un mal desempeño y mejora la próxima vez, te atribuyes el mérito, olvidando que, por pura estadística, lo extremo suele volver a lo normal. Tu cerebro ama las historias que te dejan como protagonista del cambio. La realidad ama los números que no te piden permiso. Entenderlo es recuperar humildad y con ella precisión. Y sin que te des cuenta, aparece un viejo conocido: el exceso de confianza. No es arrogancia, es una tendencia normal a sobreestimar lo que sabes y subestimar lo que no sabes. El mundo es más incierto de lo que tu narrativa admite. Has hecho planes que, en tu cabeza, tenían pocas chances de fallar. A eso Kahneman lo llama la falacia de la planificación. Sistemáticamente subestimas el tiempo, el costo y la complejidad de tus proyectos, incluso cuando conoces casos parecidos que se retrasaron. ¿Por qué? Porque cuentas una historia optimista y te crees el protagonista. El antídoto es un pequeño acto de rebeldía intelectual. En lugar de preguntar ¿cómo vamos a hacerlo?, pregunta ¿cómo suele salir esto cuando otras personas lo intentan? Y con esa tasa base ajusta tu plan. Es incómodo, también es más verdadero, y como suave complemento, añade márgenes deliberados, tiempo colchón, presupuestos con rango y decisiones reversibles cuando puedas. Hasta aquí hemos trazado ya varios pilares, pero el libro avanza más, y conviene seguir el hilo hacia otras lecciones igual de poderosas que, al unirse, completan la brújula. Primero, la heurística de la representatividad y la ley de los números pequeños.
El sistema 1 juzga qué tan probable es algo por qué tanto se parece a un estereotipo. Si una startup luce como las que salen en titulares, fundadores carismáticos, oficinas cool, discurso disruptivo, tu intuición cree que será un éxito. Pero la realidad de los números pequeños te tiende una trampa. Tomas una muestra mínima, 2 historias, 3 ejemplos, una anécdota, y crees que describe al conjunto. No lo hace. Las muestras pequeñas son ruidosas y generan resultados extremos por pura variación aleatoria. Por eso ves colegios excepcionales con métodos mágicos, que al replicarse en otros contextos pierden brillo. Por eso escuchas, esta campaña de marketing se volvió viral por su autenticidad, y te olvidas de todas las auténticas que no despegaron. La lección práctica es humilde. Pide tamaños de muestra, pide varianza, pide contextos, y cuando no los tengas, baja la intensidad de tu confianza. Segundo, la sustitución de preguntas. Tu mente ama ahorrar esfuerzo. Cuando enfrenta una pregunta difícil, ¿debo invertir en esta empresa? Sin avisarte la reemplaza por una fácil, ¿me gusta esta empresa? Te parece que respondiste a la pregunta compleja, pero solo respondiste a tu impresión afectiva. Es la heurística del afecto. Tus emociones funcionan como atajos de evaluación. Si algo te cae bien, lo juzgas menos riesgoso y más beneficioso. Si te cae mal, al revés. Detectar la sustitución es un acto simple. Nombra la pregunta original y pregúntate si tu respuesta, en realidad, está contestando otra. Si sí, regresa a la primera con datos, no con sensaciones. Ese pequeño gesto mental te ahorra muchos me dejé llevar. Tercero, el priming o activación. Tu contexto preactiva ideas y conductas sin que te des cuenta. Palabras relacionadas con vejez hacen caminar más lento a personas jóvenes. Ver caritas felices o tristes modifica la generosidad al donar. Estar en una sala con olor a limpieza vuelve a la gente más ordenada por un rato. La implicación, tu entorno te programa. La oportunidad, diseñar microentornos que activen lo que quieres. Música, iluminación, recordatorios visuales, disposición de objetos. Todo eso habla a tu sistema 1 antes de que tu sistema 2 llegue a la escena. No es manipulación, es higiene mental. Al igual que ordenas tu escritorio para trabajar mejor, diseñas anclas ambientales para decidir con más claridad. Cuarto, el tratamiento de la probabilidad en la teoría de la perspectiva. No solo valoras ganancias y pérdidas de forma asimétrica, también deformas probabilidades. Sobreponderas eventos raros cuando se presentan de forma vívida, la lotería que podría tocarte, y subponderas probabilidades medias cuando no hay emoción. Esto explica por qué pagas demasiado por seguros contra eventos improbables si han sido noticia reciente, y por qué asumes riesgos absurdos por el atractivo de un posible gran premio. Aquí aparecen el efecto certeza y el efecto posibilidad. El salto emocional del 0% al 5% se siente enorme si el premio es deseable. El salto del 95% al 100% también se siente enorme si lo que deseas es seguridad. Al comprar, vender o asegurar, traduce la emoción en números y pregúntate si tu decisión resistiría con las probabilidades desnudas sobre la mesa. Quinto, el what you see is all there is. Gayayati, que ya rozamos, pero con un matiz, la coherencia ilusoria. Tu mente prefiere una historia coherente, aunque incompleta, a una verdadera pero ambigua. Si tienes 3 datos alineados, los sientes más ciertos que 6 datos contradictorios, aunque estos últimos se acerquen más a la realidad. El antídoto es tolerar la incomodidad de lo incompleto y buscar activamente evidencia disconfirmatoria. Pregúntate, ¿qué tendría que ver para cambiar de opinión? Si no puedes responder, no estás pensando, estás defendiendo una creencia. Sexto, las reglas simples y por qué, muchas veces, superan al juicio experto. Kahneman muestra que algoritmos sencillos, pocas variables bien elegidas, vencen al olfato humano en selección de personal, predicción académica y riesgo crediticio. ¿Por qué? Porque el humano introduce ruido, su juicio varía con el humor, el hambre, el contexto. La regla consistente en número. Esto no degrada la experiencia, la pone en su sitio. Usa a las personas para definir las variables relevantes y a las reglas para aplicarlas de forma estable. En tu mundo, esto se traduce en checklists, criterios claros y decisiones preacordadas para casos repetitivos. Es menos glamoroso que decidir con instinto. Es bastante más efectivo. Séptimo, los dos yo. El yo que experimenta y el yo que recuerda. No eres una sola voz. El que vive el momento valora la intensidad y la duración real del placer o el dolor. El que recuerda se queda con 2 puntos, el pico emocional y el final. A esto se le llama regla del pico fin y desprecio por la duración. Puedes haber tenido unas vacaciones con 2 días malos al final y recordarlas como malas, aunque la mayor parte fue maravillosa. Tomas decisiones futuras basándote en ese recuerdo, no en la experiencia total. ¿Qué significa en la práctica? Si diseñas experiencias para clientes, pacientes o equipos, cuida el pico y el final, merecen atención quirúrgica. Si diseñas tu vida, registra de forma más granular, con un diario breve.
para que tu yo que decide no quede secuestrado por un final desafortunado. Octavo, el Focusing Illusion. Nada en la vida es tan importante como crees que es mientras estás pensando en ello. Ya lo citamos, pero ahora dale aplicación. Cuando evalúas mudarte de ciudad, cambiar de trabajo o comprar algo significativo, tu atención magnifica una variable, el clima, el salario, el estatus, y eclipsa el resto. Crees que te hará feliz para siempre y te equivocas. La vida cotidiana se reacomoda y lo excepcional se vuelve normal. Por eso, al decidir, imagina un día cualquiera, 6 meses después del cambio, e intenta describirlo hora a hora. Esa visualización mundana desinfla ilusiones y te devuelve proporción. Noveno, el optimismo emprendedor y su doble filo. El mundo necesita gente que se lanza. Sin optimistas no habría proyectos nuevos. Pero ese optimismo, sin frenos, te ciega a las tasas base y al riesgo real. La corrección no es matar el impulso, es combinarlo con visión externa. Mirar tu plan como un extraño que solo conoce estadísticas del género de proyectos que propones. A partir de ahí, ajustas, menos épica, más calendario, menos promesas, más hitos verificables. Décimo, el concepto de políticas para decisiones repetidas. Kahneman sugiere que no trates cada decisión como única. Decide una vez cómo decidirás muchas veces. Por ejemplo, no aceptamos plazos bajo X sin colchón IR. No contratamos sin prueba ciega. No tomamos proyectos con más de Z, dependencias críticas sin un plan alternativo. Las políticas protegen al tú cansado de las 7 p.m., del tú sabio de las 9 a.m. y reducen la varianza causada por el entorno. Son barandas, no jaulas. Con este repertorio más completo, tiene sentido volver un momento a la voz del autor. Kahneman no escribe desde la Torre de Marfil. Es cálido, a veces juguetón, a veces escéptico. Te habla con la paciencia de quien sabe que cambiar la mente no es cuestión de un consejo, sino de repetir hábitos. Reconoce incluso sus propias trampas. Una de sus frases más liberadoras dice: "Nada en la vida es tan importante como crees que es mientras estás pensando en ello". ¿Qué significa? Que tu atención deforma la importancia. Hoy aquello que te preocupa quizás no es tan grande, solo está bajo la lupa. Otra frase que te quiero dejar resonando: lo que ves es todo lo que hay. Y una tercera, que opera como advertencia amable: somos propensos a confundir la familiaridad con la verdad. Las tres son recordatorios para soltar la ilusión de certeza y mirar más allá de la primera historia que seduce a tu mente, como quien da un paso atrás para ver el cuadro completo. Y, claro, hay una sensibilidad en su tono. Kahneman escribe con el fantasma luminoso de Amos Tversky a su lado. Su amistad, sus discusiones, su sentido del humor fueron el laboratorio emocional de muchas de estas ideas. No fueron cruzados contra la irracionalidad humana, fueron exploradores fascinados por nuestras contradicciones. Esa perspectiva impregna el libro. No hay juicio, hay comprensión. No hay gente tonta. Hay sistemas que, puestos bajo presión, hacen lo que pueden con la energía que tienen. Y eso, para ti y para mí, es una invitación a la compasión y a la disciplina. Dos fuerzas que se complementan cuando la prisa aprieta. Hasta aquí hemos mirado conceptos. Bajemos ahora a tu vida, a tus decisiones concretas, a tu manera de trabajar, liderar y amar. Quiero proponerte 3 movimientos prácticos que se integran con tu día a día sin necesidad de grandes rituales. No te los daré como una lista fría. Quiero que los imagines como 3 interruptores que puedes accionar cuando el mundo aprieta y que ahora, a la luz de las nuevas lecciones, toman aún más fuerza. Primer interruptor: frena antes del clic. Cada vez que vayas a tomar una decisión con impacto, firmar un contrato, dar feedback difícil, invertir, contratar, fijar un precio, comprometerte con un plazo, crea un microrritual de pausa. No necesitas 1 hora, bastan 2 minutos conscientes que llamaremos bloqueo de anclaje. En esos 120 segundos, haces 3 cosas. Nombras el ancla que puede estar influenciándote, traes una tasa base relevante y reformulas el encuadre. Si negocias, anota cuál fue el primer número que apareció y desde qué rango objetivo quieres moverte según datos comparables. Si estimas un proyecto, pregúntate cómo les fue en duración y presupuesto a equipos similares. Si vas a comunicar una decisión, escribe 2 versiones del mensaje, una en positivo y otra en negativo, y mira si elegirías distinto solo por el marco. Suma, cuando sea apropiado, una pregunta de sustitución. ¿Estoy respondiendo a la pregunta difícil o a una más cómoda? Y una pregunta de probabilidad. ¿Estoy sobreponderando lo raro porque me emociona? Con esos ajustes, el sistema 2, al fin, entra en escena. Segundo interruptor: contra la historia bonita, un premortem. Antes de lanzar un plan, reúne, aunque sea mentalmente, a las partes clave y haz el siguiente ejercicio. Imagina que estamos 6 meses en el futuro y el proyecto fracasó.
Cuenta la historia de por qué falló. Deja que aparezcan razones incómodas, supuestos falsos, resistencias políticas, proveedores inestables, dependencia de una persona, cuellos de botella técnicos. Este paseo al cementerio de los planes no es pesimismo, es higiene. Te protege de la ilusión de validez y del exceso de confianza. Revela anclas ocultas, expone la ley de los números pequeños, no extrapoles de un piloto mínimo y te obliga a diseñar salvaguardas, planes B, márgenes de tiempo, decisiones reversibles. Cuando acabas el premortem, vuelves al presente con una lista de riesgos priorizados y acciones preventivas. Lo que hiciste, sin notarlo, fue entrenar a tu sistema 2 para hacer lo que mejor sabe, imaginar alternativas realistas. Tercer interruptor. Mide con preguntas, no con juicios. Muchos de tus errores de decisión se perpetúan porque te juzgas y al juzgarte, dejas de mirar. Cambia el diálogo interno. En vez de me equivoqué, soy un desastre, pregúntate, ¿qué señal ignoré? ¿Qué dato me faltaba? ¿Dónde me dejé anclar? ¿Qué habría decidido si el encuadre fuera el contrario? ¿Qué parte de esta evaluación es afecto disfrazado de análisis? ¿Qué habría dicho un algoritmo simple aquí? Crea un registro simple de decisiones clave, una nota en el móvil donde, al decidir, escribes tu razonamiento en 4 líneas. Vuelve a esa nota cuando tengas resultados. Esa gimnasia te ofrece algo invaluable, retroalimentación. Sin feedback, la intuición no aprende. Con feedback, tu sistema 1 se vuelve más sabio en los dominios donde sí conviene confiarle el volante. Vamos a llevar estos interruptores a escenas cotidianas para que se te graben en la piel. Estás fijando el precio de un nuevo servicio. Un competidor publicó 1500. Te vibra el ancla. Haces tu pausa. Investigas tasas base del mercado, nivel de personalización, valor percibido por tu cliente. Descubres que para tu segmento 1800 a 2200 es razonable. Reformulas tu mensaje. En vez de es un 20% más caro que, pruebas es un 30% más eficiente que. Decides comunicar el precio destacando resultados, no horas. Conscientemente evitas la ilusión de certeza. Presentas rangos y escenarios. ¿Qué logras? Domaste el anclaje, cambiaste el encuadre y evitaste regalar valor por un número que alguien tiró primero. Otro ejemplo, vas a contratar a una persona que te cayó perfecto en la entrevista. Efecto holo a la vista. Tu ritual. Pides una prueba ciega, evalúas con una matriz objetiva, consultas referencias con preguntas específicas ligadas a comportamientos observables y, sobre todo, te fuerzas a comparar con la tasa base. De cada 10 personas con su perfil, ¿cuántas rinden como esperas? Si la respuesta es 4, ajustas expectativas y diseño de onboarding. Aplicas además una política. Ninguna contratación sin al menos 2 evaluaciones independientes. Resultado, menos decepciones, más realismo y por si fuera poco, menos ruido en el proceso. Uno más, breve, para el lado personal. Estás discutiendo con alguien a quien quieres y, sin notarlo, tu marco te arrastra a sentirte atacado. Reformulas, si yo creyera que ambos queremos lo mismo, entendernos, ¿cambiaría mi lectura? Pausa de 30 segundos, preguntas mejores, menos defensas. Añades una pizca de priming positivo en casa, una foto de un buen momento, una nota que recuerde el objetivo de la conversación. Y no solo disminuye la fricción, también mejora el final, ese que tu yo que recuerda usará para evaluar el conjunto. Mientras integras todo esto, quizás te estás preguntando si no hay un riesgo. ¿Y si me vuelvo demasiado lento, demasiado cauto, demasiado dubitativo? La respuesta es no, si aprendes a distinguir dominios. Hay contextos donde la intuición entrenada es reina, un chef en su cocina, una médica en su especialidad, un líder que conoce profundamente a su equipo. El criterio es sencillo, ¿recibes feedback rápido y claro en ese ámbito? Si sí, tu sistema 1 mejora con la práctica y puedes confiar más. Si no, si el feedback es lento, ruidoso o inexistente, como al invertir, prever mercados o leer emociones a distancia, activa la pausa y abraza tus herramientas deliberadas. Y para cerrar la pinza, recuerda, cuando decidas bajo presión, mejor una política simple y estable que 20 variables al aire. Tu yo cansado te lo agradecerá. Quiero tocar antes de cerrar 2 trampas sutiles que pasan desapercibidas y que, ligadas al resto, terminan de redondear el mapa. La primera, el efecto dotación. Valoras más lo que ya posees solo porque es tuyo. Lo ves cuando te cuesta vender un objeto a un precio al que, siendo comprador, jamás lo adquirirías. Lo ves cuando defiendes un proyecto que tú iniciaste, aun cuando hay evidencia de que otro camino es mejor. Detectarlo al vuelo te permite soltar con menos dolor y reasignar recursos con más inteligencia. La segunda, la ilusión de comprensión retrospectiva. Después de que algo ocurre, te parece obvio que iba a pasar. Esa sensación te roba aprendizaje, porque te convence de que ya sabías lo que en verdad nadie sabía. La cura es humilde. Escribe, antes de cada resultado, cuáles crees que son los escenarios posibles. Cuando ocurra uno, compara.
Solo así entrenas la autocrítica sin latigazos y proteges tu futuro de decisiones alimentadas por historias bonitas pero falsas. Si tuviera que condensar toda esta perspectiva en un par de movimientos estratégicos aplicables a tu semana, serían estos. 1. Adopta el diario de decisiones como hábito de 5 minutos al día. 2. Diseña políticas de ti mismo para ámbitos repetitivos, dinero, tiempo, salud, equipo, y cúmplelas especialmente cuando estés cansado. 3. Instala un final consciente a tus experiencias importantes, reuniones, clases, intervenciones con clientes, porque tu yo que recuerda narrará el conjunto desde ese último tramo. 4. Bota la tiranía de los números pequeños. Cuando te encuentres diciendo, me funcionó a mí, entonces sirve. Añade, para mí en este contexto, con esta muestra. Y 5. Cuando algo te entusiasme mucho o te asuste mucho, sospecha que estás sobreponderando probabilidades y regresa a números fríos aunque a tu emoción no le guste. Antes de despedirnos, déjame trazar una síntesis íntima que puedas llevarte hoy a tu agenda. Mañana, al despertar, elige una decisión mediana, no gigantesca, no trivial, y aplícale el ritual de los 2 minutos. Nombra el ancla, trae la taza base, cambia el encuadre, verifica si estás sustituyendo la pregunta, traduce la probabilidad a números. Más tarde, al planear tu semana, regálate un premortem de 10 minutos para tu proyecto más importante y añade una política concreta que reduzca el ruido. Por ejemplo, toda propuesta se envía al día siguiente de redactada, tras dormirla y revisarla con ojos frescos. Y al final del día, revisa una decisión tomada y escribe 4 líneas. ¿Qué viste? ¿Qué ignoraste? ¿Qué sesgo apareció y qué harás distinto? No necesitas más teoría para empezar, necesitas práctica deliberada. La mente se fortalece usándola bien, y cada pequeña victoria entrena a tu intuición para que mañana acierte un poco más. Regresemos, para cerrar, a ese semáforo en ámbar del principio. Aquella aceleración automática no era maldad ni torpeza, era tu cuerpo cuidándote, ahorrando energía, eligiendo por ti. A veces te salva, a veces te complica. La sabiduría no está en pisar siempre el freno, ni en pisar siempre el acelerador. Está en reconocer en qué carretera estás, cuánta visibilidad tienes, qué tan valiosa es la carga que llevas. Cuando el día sea claro, recto, familiar, permite que el sistema 1 disfrute la velocidad. Cuando la niebla sea densa, el camino nuevo y el destino importante, honra al sistema 2, reduce, observa, compara, decide. Y si en medio de la ruta aparece un desvío, recuerda que tu atención exagera lo que mira. Da un paso atrás, mira el mapa y deja que la brújula que hoy afilaste te señale con calma. Pensar rápido, pensar despacio, te deja una brújula, no un mapa. La brújula te dice hacia dónde mirar cuando te extravíes, a tus sesgos, a tus anclas, a tus marcos, a tus historias, a tus dos yoes que no siempre están de acuerdo. Te susurra que no eres tus errores, eres tu capacidad de revisarlos. Te enseña que el verdadero cambio empieza en lo invisible, en la forma en que eliges pensar cada día. Y te lanza una pregunta que, si la aceptas, puede acompañarte mucho tiempo. ¿Qué pasaría si hoy eliges pausar 2 minutos antes de decidir algo que te importa y además diseñas un buen final para recordarlo mejor? Tal vez lo que pasaría es que dormirías un poco más tranquilo. Tal vez perderías menos por miedo y ganarías más por convicción. Tal vez empezarías a construir una vida donde la prisa no manda, donde la inteligencia no se mide por respuestas brillantes, sino por preguntas honestas. No necesitas permiso para intentarlo. Solo necesitas recordar, cuando el ámbar aparezca frente a ti, que tienes 2 modos de pensar y que ahora sabes cuándo acelerar y cuándo, con firmeza y calma, pisar el freno. Y entre una cosa y la otra, aprender a contarle a tu mente una historia más verdadera.